Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando yo leo estas características de esta iglesia, digo, wow, qué tal iglesia que era Éfeso. Realmente la gente que se congregaba ahí era lo máximo. Ustedes se dan cuenta que en estos versículos Dios mismo elogia a esta iglesia, alaba a las personas que se reunían ahí. Y hay algunas cosas que él menciona. Por ejemplo, habla acerca del arduo trabajo que ellos realizan por el Señor. Y no solamente como que es, vamos a trabajar intensamente o fuertemente, sino que era un trabajo realmente agotador, ¿no? Un trabajo que te llegaba al punto del agotamiento, ¿no? Es cuando tú estás full todo el día, ¿no? Le das con todo y llegas muerta a la casa, ¿no? A la cama, y te tiras, ¿no? Que realmente hiciste todo, diste todo de ti. Y realmente esta era esta iglesia, que ellos trabajaban así, ¿no? Sangre, sudor, lágrimas, vamos a decirlo, le ponían punche. Y realmente esta iglesia de Éfeso era halagada por el Señor, alabada por el Señor por su arduo trabajo. Había algo más, otra característica de estas personas, que ellos eran sufridos, ¿no? Pacientes. Y no desmayaban. Y ellos eran personas que habían perseverado en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos. Ellos tenían paciencia y habían salido vencedores de esos tiempos que ellos estaban viviendo. Y el Señor los halagaba también por eso. Eres paciente, ¿no? Mira, sin desmayar, has seguido adelante. Había otra característica de la iglesia de Éfeso, y era que no toleraban a los falsos maestros y reconocían a los falsos apóstoles. Podían identificar a los mentirosos. Eso es un don increíble, ¿verdad? Ellos podían identificar al que mentía, a los que venían con cosas falsas, doctrinas cerradas, los identificaban. Y algo más, el Señor les decía que ellos aborrecían a los nicolaitas, a quienes Dios también aborrecía. Entonces, esta era una iglesia, estas eran personas que aborrecían lo que Dios aborrecía. ¿Qué pensarían ustedes de una iglesia así? ¿Les gustaría estar en una iglesia así, con gente así? ¿O no? Pero respondan. ¿Les gustaría o no les gustaría? ¿Verdad que es una iglesia que te haría sonreír, ¿no? De alegría. Ay, esta iglesia, ¿no? Lo máximo. Conocer gente que trabaja así, conocer gente que ama a Dios, sufridos, ¿no? Pacientes, de testimonio. Pero hay algo acá que en el versículo 2 que inicia acá y dice: yo conozco. Y es que nosotros podemos ver, nosotros podemos observar, conocer, quizás superficialmente, pero hay alguien que conoce todo. Y el Señor decía: yo conozco. A Dios nada le es oculto, ¿verdad? Nosotros podemos ocultar las cosas de las personas, podemos guardar las apariencias con la familia, podemos fingir delante de nuestros amigos, podemos ocultar
de nuestros padres, de nuestras familias, pero dice que el Señor que dice, yo conozco. Y es por eso que en el versículo 4, Él, a pesar que ha habido esta alabanza a estas personas, a pesar que le ha dicho, mira qué bien lo haces, Él le dice, tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. ¿Tú cómo te sentirías, no? Cuando alguien viene, te habla y dice, ay, amigo, eres lo máximo, yo puedo contar contigo, yo puedo llamarte y me contestas el teléfono, no me dejas en visto, te tomas selfies conmigo, no importa si sales feo en la foto, me dejas postearla, ¿no? Y te empieza a halagar y tú estás, ay, qué lindo, ¿no? Te sientes bien y de pronto, pero tengo algo contra ti. ¿No? Uy, no, de pronto es como que, ¿no? Pero te lo está diciendo tu amigo. Te lo está diciendo alguien que te conoce, te lo está diciendo alguien que te ama. Y ese es este contexto como el Señor les habla a esta iglesia de Éfeso y le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Todos conocemos estos versículos, ¿verdad? Y cuando esta palabra habla de dejar, ¿no? Hemos dejado, habla de renunciar, habla de abandonar. Tú lo has dejado, ¿no? Tú has abandonado. Y yo me pregunté, decía, pero ¿cómo es posible que una iglesia, que gente, hijos de Dios, que funcionan tan bien, que el Señor mismo los alaba, hayan perdido la esencia por lo cual se supone que hacen todo? Y ¿saben qué? Cualquiera de nosotros podría vivir así. Cualquiera de nosotros que quizás tiene suficientemente tiempo sirviendo, suficiente tiempo conociendo a Dios, conociendo la palabra, podríamos vivir así como la iglesia de Éfeso. Porque sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo se hace, sabemos venir, decir, bienvenida Pati, qué gusto verte, estoy contenta de que estés hoy aquí. Sabemos cómo animar, sabemos decir las palabras correctas en el momento correcto, sabemos cómo servir. Sabemos, hemos aprendido, nos hemos preparado, nos hemos entrenado en la palabra, aún llevado cursos para poder servir, para poder llegar a los niños, llegar a los padres, adolescentes. Y de pronto sí, cualquiera de nosotros podríamos caer en esto. Y hasta nos hemos cansado, quizás muchas veces, hasta ya no dar más las fuerzas, ¿verdad? Aún teniendo solamente el conocimiento, pero habiendo perdido nuestro primer amor. Y así que la iglesia de Éfeso es elogiada por su labor y trabajo, pero este trabajo aparentemente se habría vuelto monótono, quizás apagado tal vez, porque no estaba sostenido por el amor a Dios. Porque cuando el Señor habla de tu primer amor, está hablando de tu amor a Él. Y hermanos, esto me hace pensar en nosotros hoy. La palabra siempre te va a hablar a ti, la palabra siempre me va a hablar a mí. Y cuando yo la leo digo, Señor, ¿qué me estás diciendo a mí hoy a través de tu palabra? ¿Qué me quieres enseñar a mí hoy a través de estos versículos? ¿Por qué podemos perder nuestro primer amor? ¿Qué puede hacer que esa pasión por el Señor se apague y solo caminemos como robotitos, ¿verdad? Haciendo las cosas que hemos aprendido y que ya sabemos cómo hacer. ¿Qué puede hacer? Y mientras pensaba en estos versículos venía a mi memoria dos celebraciones, una fiesta de bodas y un banquete. El primero está en Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24, y el segundo está en Mateo 22, versículo del 1 al 14. Entonces, el primero es un banquete, una gran cena. Yo sé que muchos de ustedes jamás se perderían una gran cena, ¿no? Algunos hasta dicen, ¿va a haber comida? No, antes de aceptar. ¿Va a haber comida? Por ahí alguien que yo conozco, no voy a decir quién. ¿Va a haber bocaditos? ¿Va a haber sanguchitos? Porque las cenas, todos quieren comida. Y bueno, esta es una gran cena, dice. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo, cierto hombre, aquí es Jesús el que estaba hablando, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad. Trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Como añadido, quería decirles que en las cenas eran lugares muy iluminados y usualmente se hacían en las tardes, en las noches. Así que esas excusas eran bien, ¿no? No pensaron en otras, porque en la noche iban a ir a probar a los bueyes, en las noches iban a ver el terreno. Entonces, no pensaron muy bien en sus excusas. Por algo dice acá que fueron excusas. Y la siguiente celebración, quiero leerlo, Mateo 22, 1 al 14. Jesús habló y les dijo una parábola en el versículo 2. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataban y mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id, por tanto, a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuanto encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Y más adelante, en el versículo, bueno, que habla ya del que estaba vestido, ¿no? Más adelante, ahí lo dejamos. Y aquí en estas dos celebraciones, el Señor, hermanos, está hablando de nosotros. El Señor está hablando de nosotros. Él está hablando acerca de las excusas. Él está hablando de las excusas que nosotros ponemos para que Él sea el primero en nuestras vidas y en nuestros corazones. Estas son las excusas que hacen que perdamos nuestro primer amor. Estas excusas se llaman ídolos. Y quizás hoy tú no tienes un ídolo tallado, un ídolo de algún material puesto en tu casa. Pero hermanos, hoy hemos creado ídolos en nuestros corazones, que han usurpado el lugar que le pertenecía al Señor, y ellos se han sentado ahí y se han entronado, se han puesto ahí. Y muchas veces estas excusas que les digo son ídolos, se han puesto en ese lugar a causa de nuestra negligencia, de nuestra apatía, de nuestra desidia para responder al Señor cuando Él nos habla a través de su palabra, cuando el Señor nos ministra a través de un mensaje, cuando el Señor nos habla en oración, cuando el Señor pone un deseo en tu corazón de actuar, de tomar acción. Muchas veces, hermanos, nosotros somos los que hemos permitido que este ídolo se ponga en ese lugar y por lo tanto perdemos nuestro primer amor. Este corazón de estas personas estaba dividido. Ellos habían perdido ese primer amor. Ellos habían perdido poner sus ojos en aquello que realmente era importante. Habían perdido la pasión, habían perdido el amor original. Y hermanos, y es que si no amamos a Dios sobre todas las cosas, estamos amando a alguien más. El pastor ha predicado antes que el ser humano fue creado para adorar, ¿verdad? No para recibir gloria ni honra, ni para ser adorado. Y si no estamos adorando a Dios, estamos adorando a alguien más. Es imposible que no estés adorando a alguien más. Si no estás adorando a Dios, puedes estar adorando a cualquier persona o cualquier cosa. Y recordemos lo que le dijo Jesús a Satanás cuando iba a ser tentado. Él le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Porque hemos sido llamados a adorar y servirle solo a Él. Y hermanos, a veces decimos, bueno, este es el mal de nuestros tiempos, ¿verdad? Los que somos mayores decimos, en mis generaciones estas cosas no se veían. En mis tiempos, no, yo también hablo así a veces, ¿no? En mis tiempos. Pero hermanos, eso es falso. Este es un mal de todos los tiempos, porque está en la palabra. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento y lo vemos hoy. Nuestro corazón fácilmente construye ídolos. Nuestro corazón fácilmente hace ídolos aún de aquello que Dios nos dio. Fácilmente, muchas veces las respuestas de Dios a nuestras vidas se han convertido en ídolos. La bendición que Dios trajo a nosotros, lo convertimos nosotros en ídolos. ¿Qué se puede convertir en ídolos en mi vida? ¿Qué puedo yo haberle puesto un lugar que no debería haber tenido? Los bienes, lo que tengo, mis posesiones, pueden tener un lugar de importancia muy grande. Aquí vemos en esas dos parábolas que el Señor da, que ellos pusieron atención a su terreno, ¿verdad? A sus yuntas de bueyes. Ellos le pusieron atención a sus negocios sobre la invitación del Rey, sobre la invitación del Señor a tu vida. ¿Qué más? Tú quizás estuviste orando por una persona para no estar solo, porque tenía frío en las noches, ¿verdad? Tu corazoncito latía. Y el Señor respondió y amén. Pero ¿sabes qué? También esa persona puede convertirse en un ídolo en tu corazón. O sea, también tú lo puedes poner en el lugar que tiene que tener el Señor en tu vida. Cuando esta persona absorbe tus fuerzas, absorbe tu tiempo, te hace quitar los ojos del Señor, puede convertirse en un ídolo. La familia puede convertirse en un ídolo, por supuesto, hermanos. Estamos en un tiempo donde hay crisis familiar y muchos de nosotros vemos la urgencia de trabajar en nuestras familias. Pero ¿saben qué? Hay un hilito de separación donde sí, toma tiempo con tu familia, pero no dejes la esencia, no dejes al Señor. De repente quiero mi familia y empiezo a dar tiempo para mi familia y todo es mi familia y me olvido de lo que el Señor me ha llamado. Me olvido realmente de ir al Señor, me olvido de poner al Señor sobre mi familia. Y no estoy diciendo que descuides tu familia. Nuestros logros, estamos en un tiempo en que todos queremos mostrar todo lo que hemos logrado. Mira lo que he obtenido, mira lo que he logrado con estas manos, con este sudor, con estas lágrimas. Fui yo, me hice solo. ¿Has escuchado todo eso? ¿Sabes qué? Muchas veces esos logros llegan a ser tu ídolo, que toman el lugar de Dios. Desvelas por eso, desvelas por llegar a más, desvelas por tener más, desvelas por ir más, y de pronto ese amor y esa pasión por el Señor se apaga. ¿Por qué? Porque dejamos nuestro primer amor. Nuestros negocios, nuestros estudios, la ropa, ¿verdad? La moda. No, tanto tampoco. Por supuesto que sí. Hay gente que llega a ser hasta adicta a esto, que gasta dinero más de lo que puede tener, gasta sus tarjetas, se endeuda por tener una imagen, por tener la mejor foto en las redes sociales, porque me vean a la moda, porque no digan que estoy, ¿no? Y gastan, y esto se convierte en un ídolo en su corazón. Que el Señor puede hablar y decirle, ¿sabes qué? Ya no te compres más ropa. Y dicen, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo es posible que me estén hablando así a mi corazón? No, eso no viene de Dios. ¿Cómo el Señor me va a decir que no me compre? Y de repente no podemos escuchar al Señor, no podemos escuchar a Dios. El dinero, ¿verdad? Tener más, el estatus, la belleza, el tiempo libre, el deporte, mi cuerpo. Hermanos, todo, el ser humano tiene la capacidad de convertir las cosas en un ídolo. Tenemos la capacidad de poder hacer esto y podríamos añadir a esta lista muchísimas más cosas. Y si te das cuenta, acá yo no estoy hablando de cosas malas. No estamos hablando de cosas malas cuando las cosas que mencionan en estas parábolas no eran cosas malas. El matrimonio, un trabajo, tu casita, tu carro, una empresa, tu familia, tu pareja. No son cosas malas, no eran cosas malas, hermanos. No es que te ibas a la discoteca, a la vuelta, no, o sea, no eran cosas pecaminosas, ¿verdad? No eran cosas pecaminosas. No sonaba mal ni se veía mal. Y hasta si tú te das cuenta, suena bien. Disculpa, pero voy a pasar tiempo con mi esposa. Ah, ok, está bien, hazlo, ¿no? Pasa tiempo con tu esposa. Sí, vamos
disculpa, pero necesito tener ese tiempo con mi familia, vamos a pintar la casa que hemos comprado con tanto esfuerzo, tantos años pidiéndole al Señor y Él nos ha respondido, así que vamos a... ok, está bien, o sea, sí, ¿no? Pero de pronto esas cosas tan buenas pueden convertirse en ídolos y nos hacen rechazar la invitación que el Señor nos hace constantemente a nuestras vidas, el llamado del Señor a nuestras vidas. Y poco a poco, lentamente, nosotros podemos darle autoridad en nuestro corazón a cosas o personas que no son el Señor. Y luego Él toma el lugar en nuestro corazón y ya no es nuestro primer amor Jesús, sino este ídolo. Ídolos, hermanos, ídolos que permitimos que se alberguen en nuestro corazón. Y hay una definición de Timothy Keller que da sobre un ídolo y quiero leerla. Él dice, un ídolo es algo que es más importante para nosotros que Dios. Cualquier cosa que cautive nuestro corazón y nuestra imaginación más que Dios. Cualquier cosa que esperamos que nos proporcione lo que solamente Dios puede proporcionarnos. Esa es la definición de ídolo que da Timothy Keller y es muy cierto, porque acá no estamos hablando de cosas terribles, no. Pueden ser tantas cosas, Y me hacía pensar esto en este hombre. ¿Se acuerdan ese joven rico, dice la palabra, que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le empezó a decir cosas que él tenía que hacer. Le dije, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, no defraudes, ¿no? Y le empieza a decir, y este hombre le dijo, Señor, yo lo he cumplido todo esto desde mi juventud. ¡Wow! ¿Qué tal hombre? ¿Cuántas chicas, si estuviera soltero, ustedes dirían, yo me caso con él, ¿no? Acepto, sí acepto. Porque realmente era un hombre, ¿verdad? Que tenía tremendas cualidades, muy buenas cualidades, y amaba al Señor. Y dice que Jesús lo miró y lo amó. Por eso, wow, ¿verdad? Wow, es cuando tú escuchas a tu hijo dar la respuesta precisa y tú dices, wow, que te sientes tan orgulloso, ¿verdad? Y lo vio y dice que lo amó y le dijo, pero ¿sabes qué? Una cosa te falta, le dijo. Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y así tendrás tesoro en el cielo. Y sígueme, sígueme. Y este hombre que había guardado todos estos mandamientos se puso triste. Pero acá el Señor le está dando los ingredientes para la vida eterna, los ingredientes para tener tesoros en el cielo. Y dice que él se afligió por las palabras de Jesús y se fue triste. ¿Y saben por qué? Porque él tenía un ídolo en su corazón. Y es que él tenía muchos bienes, tenía muchas posesiones. Y él prefirió estos bienes antes que seguir al Señor. Y el problema no es que él tenía las posesiones, porque el problema no era que tuviera las posesiones. El problema no era que tuviera bienes o inversiones. El problema es que esto ahora era más importante para él de lo que era Jesús. Y no estaba dispuesto a renunciar a lo que amaba por amar a Jesús. Hermanos, el problema no son las cosas. El problema no son las personas. El problema somos nosotros que permitimos que aquellas cosas y personas se conviertan en ídolos en nuestro corazón. Y ¿saben qué, hermanos? Las consecuencias de la idolatría son fatales. Y tú puedes leerlo, porque yo no voy a tomarme el tiempo de leer todo lo que menciona en el Antiguo Testamento sobre la idolatría. Todo lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando decidían dar la espalda al Señor e ir tras sus dioses. Las consecuencias
son letales, fatales. Porque ¿saben qué? ¿Saben lo que hacen los ídolos? Los ídolos ciegan a sus seguidores. Te pueden decir, te pueden hablar y tú R con R, que no, que esto es así. ¿Por qué? Porque ese ídolo tomó un lugar en ese corazón. ¿Y saben qué? Al final, ¿sabes lo que hace el ídolo? Te vuelve esclavo y te vuelve dependiente de él. Eso es lo terrible. Cuando Dios entrona en el corazón, Él no hace eso. Él no hace eso, pero los ídolos sí. Y ¿saben qué? Muchas veces, por eso el Señor a nuestros anhelos más profundos les dice no. A tus peticiones más intensas y deseos más grandes les dice no. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el Señor sabe que si Él te dice sí, aquello que Él te da podría convertirse en un ídolo de tu corazón y tú dejarías de hacer lo que Él te está llamando a hacer, de involucrarte en lo que el Señor quiere que te involucres, de que tomes acción en lo que el Señor te está llamando a tomar acción. Entonces muchas veces, ¿saben qué? El Señor va a decir no para guardarnos, porque nos ama, porque podría ser contraproducente si Él nos diera aquello. Y eso pasó en el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan con el rey que tanto pedían? Hermanos, tenemos aquí todo ese consejo de la palabra, todo el consejo de lo que pasaba cuando el Señor salía del trono del corazón. Puede que el trabajo por el cual tú orabas, ¿no? Una vez alguien dijo, no tenía trabajo y hasta en la sopa lo veía en la iglesia, en todos lados estaba sirviendo, ayudando. Dios respondió y proveyó y ya ni siquiera sé de él. El trabajo muchas veces, hay que trabajar. El Señor provee trabajo. Pero ¿sabes qué? El trabajo también puede volverse en un ídolo en nuestros corazones. Consumirnos tanto. Consumir nuestras ideas, nuestras fuerzas, nuestro ánimo. Llegamos desgastados, cansados, malhumorados. Y muchas veces nos damos. Y algunos tienen testimonios y historias de cómo paga, ¿verdad? Ya algunos pueden decir, ¿no? Ya he pasado eso, ya lo he experimentado. Nuestros planes, nuestras metas cumpliéndose, ver la respuesta de Dios, hermanos, puede ser un maravilloso regalo de Dios para nuestras vidas. Pero si nosotros descuidamos nuestra comunión y relación con Dios, esos planes y metas pueden arrastrarnos lejos del Señor y lejos del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Hermanos, yo sé que esto quizás para los mayores no aplica mucho, pero ¿saben qué? En este mundo hay referentes, hay influencers en este tiempo que muchos siguen, jóvenes, adolescentes, siguen a estos íconos de la actualidad en este mundo. ¿Y saben qué? Muchos de estos influencers se convierten en ídolos también de la juventud, de los chicos, de los adolescentes, de los niños, al punto que tú te das cuenta que llegan a ser ídolos cuando las palabras de este influencer, cuando los consejos de este influencer, cuando la vida de este influencer llega a ser realmente influencer en tu vida y llega a ser el ídolo porque tú le haces más caso a sus consejos que a los consejos que dice la palabra. Más caso y más atención le pones a lo que dice esta chica, que puede hablar 5 minutos, cualquier tontería y tú estás así, que leer 5 minutos y decir, wow, Señor, me estás hablando esto. Le ponemos más atención y llegan a ser ídolos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sus consejos tienen más poder y más influencia que los consejos que están en la palabra de Dios. La mentalidad, el estilo de vida de este tiempo, los pensamientos de este mundo pueden ser ídolos en nuestro corazón hoy, hermanos, también. Porque cuando vamos a la palabra y vemos las cosas que como Dios las ve y entendemos cómo ve Dios las cosas, nosotros, si Dios fuera el primero, tendríamos la disposición de cambiar nuestra forma de pensar. Tendríamos la disposición de decir, Señor, quizás yo las cosas las veo diferentes, pero ahora tú me estás mostrando que las tengo que ver así.
Señor, ayúdame, yo quiero cambiar esta forma de pensar, porque he dejado que este mundo sea mi influencia, que el pensamiento de este mundo, que el estilo de vida de este mundo, que la mentalidad de este mundo sea mi mentalidad. Pero es importante que nos damos cuenta que esto puede llegar hasta ser un ídolo en nuestro corazón cuando nos resistimos a aceptar el consejo de Dios en su palabra, pero no nos resistimos a aceptar el consejo del mundo y el estilo de vida del mundo. Y hermanos, muchas veces aún nuestros hijos a los que amamos y no queremos perder, no queremos que se pierdan, queremos que realmente ellos estén en los caminos del Señor, que tomen buenas decisiones, pueden llegar a tener nuestro corazón, nuestra atención, nuestras fuerzas. Y muchas veces, aún por agradarles a ellos, no hacemos lo que tenemos que hacer y lo que Dios nos llama a hacer. Eso quiere decir que ellos se han vuelto un ídolo en tu corazón, les tienes temor. No puedes decirle las cosas, no, todo suavecito. Mientras el Señor te está llamando y tú lo has puesto a Él como un ídolo en el corazón. Hermanos, los ídolos nos hacen perder tiempo y perdemos tiempo. Los ídolos nos roban los deseos, las fuerzas, el entusiasmo para servir a Dios, para cumplir los planes que Dios tiene para nosotros. Los ídolos quitan la visión, los ídolos quitan los sueños que recibimos de parte de Dios para hacer su voluntad. Los ídolos nos hacen girar, cambiar la ruta, cambiar la dirección opuesta a los planes de Dios. Los ídolos nos cambian, cambiamos nuestros pensamientos, hacen que nuestras relaciones cambian nuestra vestimenta, cambian nuestros hábitos. Los ídolos hacen que busquemos agradar a las personas antes que agradar a Dios. ¿Y saben qué? Los ídolos no aparentan ser ídolos. Los ídolos, como hemos visto, pueden ser cosas muy simples y buenas. Pero ¿saben qué? Los ídolos son como un cáncer. Empiezan en el corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos y luego se convierten, se manifiestan en nuestro estilo de vida, en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Y el Señor Jesús le dijo a esta iglesia de Éfeso, una iglesia, personas que amaban a Dios, que cuántas cosas tan hermosas y lindas le decía el Señor, pero les dijo, tengo contra ti esto. Tengo esto contra ti, que has perdido, que has dejado, que has abandonado tu primer amor. Pero ¿saben qué? El Señor no los dejó solamente con eso. Él les dio la solución. Porque los ama, porque nos ama, Él no nos deja, sino Él nos da una solución. Hay una salida, hay una solución para este mal. Hay acciones que tú hoy puedes tomar. Él nos da instrucciones para retomar a nuestro primer amor. Y vamos a ver estas tres instrucciones que el Señor nos da para regresar al primer amor. Porque ¿saben qué? Hay que regresar. Y lo primero es, identifica, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Uno dice, pero yo no he caído. Hermano, yo no he caído, por si acaso. Usted está hablando de esas personas que hacen cosas terribles, que caen y se apartan del Señor. Pero acá el Señor dijo esto. Está diciendo que cuando tú pierdes o cuando tú dejas, no pierdes, cuando tú dejas tu primer amor, has caído. Cuando perdemos nuestro primer amor, hemos caído. Entonces Él dice, recuerda de dónde has caído. Trae a memoria. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo empezó a pasar esto en mi vida? ¿Cuándo empecé a perder la pasión? ¿Cuándo empecé a perder el fuego? ¿Cuándo empecé a perder este amor por el Señor que era sobre todo, sobre todas las cosas? Recuerda, trae a memoria de dónde has caído. Es como cuando, ¿no? Es como despertar, ¿no? Es como despierta. Estás dormido, despierta. Están dormidos, despierten, ¿no? Por si acaso abran los ojos, de acá todos los puedo ver. ¡Despierta! Ya los abrieron, está bien. Recuerda de dónde has caído. Haz memoria, haz memoria. Y eso es el primer consejo. Pero para hacer memoria y para recordar de dónde has caído, tienes que aceptar que has perdido. Tienes que aceptar que has dejado tu primer amor.
tienes que decir, es verdad. Es verdad. Antes yo podía hacer todo, dejar todo, organizarme de tal manera que Dios tenía la prioridad en todo. Todo giraba en torno al Señor. Entonces, hagamos memoria. Quizás, ¿cómo era antes cuando amabas al Señor con todo tu corazón? ¿Cómo era tu rutina? ¿Cómo era tu día a día? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cómo era cuando tu corazón era tierno y sensible a la palabra? Cuando no decías, ay, me lo están diciendo a mí, seguro alguien ya le dijo ya. Sino cuando eras sensible decías, wow, Señor, esto es para mí, tú me estás hablando a mí. ¿Cómo era antes? Recuerda cuando amabas más estar en las cosas del Señor, en la palabra o en oración. Cuando Él era primero, simplemente era primero y no había otro. Cuando estabas consumido por su amor, cuando Él era toda tu vida, cuando las cosas que hacías para servirle a Él y a otros estaban motivadas por amor a Cristo. Recordemos y comparemos quizás dónde estoy ahora, como estaba yo en ese tiempo cuando el Señor era mi primer amor. ¿Dónde abandonamos? ¿Qué fue? ¿Quién robó tu corazón? ¿Quién robó tus afectos por el Señor? Y no es quizás que has dejado de amar, porque en realidad todos podemos decir quizás yo amo al Señor, es que hemos transferido nuestro amor a alguien más. ¿No? Dices, no, pero yo sigo amando, pero quizás no estás amando al Señor sobre todas las cosas. Entonces tenemos que identificar, recordar. Y lo siguiente que Él dice es, recuerda de dónde has caído y luego arrepiéntete. Cambia tu mente, cambia de dirección. ¿Y saben qué? El Señor nunca rechaza al que se arrepiente. Nunca rechaza al que se arrepiente. Y hermano, hermana, esto es algo que nos falta, el ejercicio del arrepentimiento. Nos cuesta. A veces pensamos y doy por sentado que ya tú vas a saber que yo ya me arrepentí porque ahora ya te estoy tratando bien, ¿no? Tú ya te das cuenta que me he arrepentido porque ahora sí te saludo, ¿no? Y sí te sonrío. Antes no, pero nunca te pedí perdón, nunca me arrepentí, simplemente lo di por sentado. Y el Señor quiere esto, hermanos, que nosotros nos arrepintamos, que realmente haya un arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones y reconocer, Señor, he dejado este primer amor. Señor, reconozco que tú ya no eres el primero sobre todas las cosas. Y sabes que esta acción de arrepentimiento nos va a llevar a la tercera, que es haz las primeras obras. ¿Qué es haz las primeras obras? Haz lo que hacías al principio. Haz cuando el Señor era lo primero para ti. Haz lo que hacías cuando lo amabas sobre todas las cosas. Cómo organizabas tus tiempos y tus prioridades. Cómo servías. Qué anhelabas. En torno a qué giraba tu vida. Cómo era tu corazón al inicio. Qué hacías al principio cuando era el Señor de todo y sobre todo. Y termina el Señor diciéndole a esta iglesia, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y acá hay un segundo llamado al arrepentimiento. Es como que yo quiero que te arrepientas. Yo no quiero quitar mi presencia de ti, porque si no te arrepientes eso es lo que va a pasar. Porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es volver a empezar. El deseo de Dios es continuar su obra. Ese es su deseo. Y dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Porque el que se arrepiente y vuelve a su primer amor, entonces es llamado un vencedor acá, ¿verdad? Al que venciere. Hay un regalo para el que venciere. ¿Cuál es el regalo? El regalo de la vida eterna. Pónganse de pie, por favor. 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 Pónganse de pie, por favor.